El sistema endocrino es un sistema porque todos los órganos que lo componen son del mismo tipo. Son glándulas. Las glándulas son órganos que secretan sustancias y, en función de a dónde secretan estas sustancias, las glándulas pueden ser exocrinas, si las sustancias son liberadas al exterior del organismo, endocrinas, al interior, o mixtas. Las glándulas que forman el sistema endocrino son generalmente, valga la redundancia, endocrinas, y las sustancias secretadas por estas son hormonas. Las hormonas son sustancias químicas de naturaleza diversa que se transportan por medio de la sangre desde la glándula donde se originan hacia otro órgano o tejido, en el cual se desencadenan reacciones o actividades específicas. Las hormonas regulan instintos básicos y emociones, como los impulsos sexuales, violencia, miedo, alegría, estimulan el crecimiento, la temperatura corporal, reparación de tejidos. Así, pequeñas cantidades de hormonas pueden tener efectos pronunciados en un organismo, pues la principal función de estas es controlar los procesos biológicos más importantes. Para estudiar brevemente las glándulas que componen el sistema endocrino del Homo sapiens, nos desplazaremos en sentido descendente. Veremos primero el hipotálamo y la hipófisis, en el encéfalo, la glándula tiroides y las glándulas paratiroides, en el cuello, el timo, en el... no, el timo no, que no me da la gana, el páncreas, las glándulas suprarrenales, por ahí por la barriga, y las glándulas del aparato reproductor, ovarios en las hembras y testículos en los machos. El sistema endocrino y el sistema nervioso trabajan estrechamente en conjunto. El cerebro envía continuamente instrucciones al sistema endocrino y a cambio recibe una retroalimentación de las glándulas endocrinas. Este proceso ocurre a todas horas. Por esta razón, a esta simbiosis entre sistemas nervioso y endocrino se le llama sistema neuroendocrino. Empezaremos por lo más importante, el hipotálamo. Es la parte del cerebro que controla el sistema endocrino. Esa estructura, del tamaño de un quico, que cuelga del hipotálamo, es la hipófisis. Se le llama glándula principal debido a que regula el resto de la actividad glandular endocrina. El hipotálamo envía mensajes a la hipófisis, ya sean hormonales o impulsos eléctricos. A su vez, la hipófisis segrega hormonas al torrente sanguíneo y que se desplazan hacia las glándulas endocrinas. Así, el sistema endocrino se controla a sí mismo. El hipotálamo detecta el nivel creciente de las hormonas del órgano afectado y envía un mensaje a la hipófisis. Entonces, esta deja de producir ciertas hormonas que provocan que el otro órgano deje de producir sus hormonas. La hipófisis produce hormonas como la somatotropina, u hormona del crecimiento. Actúa en todo el organismo controlando procesos metabólicos, especialmente la síntesis de proteínas. Otra hormona es la tirotropina, que veremos en 80 segundos. También aquí se producen las gonadotropinas, que regulan el funcionamiento hormonal de los ovarios en las mujeres y de los testículos en los hombres. El sistema endocrino constantemente ajusta los niveles hormonales para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Este proceso se denomina homeostasis. La glándula pineal se encuentra justo en el centro del cerebro. Secreta melatonina, la hormona que probablemente influye en que tengas sueño por las noches y te levantes por las mañanas. La tiroides es una de las glándulas endocrinas más importantes en el Homo sapiens. Se localiza en el cuello, por debajo de la laringe y delante de la tráquea. La tiroides secreta dos hormonas importantes, la tiroxina y la paratormona.
La tiroxina regula el metabolismo e influye en el desarrollo físico y mental del individuo. Cuando se presenta la deficiencia de esta hormona, esta carencia se manifiesta en forma de una enfermedad llamada cretinismo. Los individuos que padecen esta enfermedad son enanos, presentan una importante deficiencia intelectual y nunca llegan a ser sexualmente maduros. La producción y secreción de hormonas tiroideas está regulada por la tirotropina, esa hormona que segregaba la hipófisis. Cuantas más hormonas tiroideas haya en el torrente sanguíneo, más rápidamente se sucederán las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo. Además, las hormonas tiroideas son de vital importancia en el desarrollo y crecimiento del esqueleto, y desempeñan un papel fundamental también en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso en los niños. En una región especial de la tiroides residen las glándulas paratiroides. De aquí emanan las hormonas llamadas paratormonas. La paratiroides está compuesta por 4 glándulas pequeñas y redondas ubicadas en la parte posterior de la tiroides. La función principal de la paratormona es la de controlar el metabolismo del calcio, su concentración en los huesos y su excreción a través de los riñones. Cuando no hay suficiente secreción de la paratormona, se producen espasmos musculares y convulsiones. El páncreas es una glándula mixta que regula básicamente el nivel de azúcar en la sangre. Cuando este proceso falla, se produce una afección conocida como diabetes, que es un exceso de glucosa en la sangre. Este es el trastorno más común del sistema endocrino. El páncreas es una glándula de forma alargada, anexa al tubo digestivo. Se encuentra bajo y detrás del estómago. En su función endocrina, produce la insulina, que regula el nivel de glucosa en la sangre. Cuando comemos, los glúcidos se descomponen en glucosa y esta entra al torrente sanguíneo. El páncreas siente esta elevación de glucosa en sangre y libera insulina para que la glucosa entre en el hígado o los músculos. Y cuando los niveles de glucosa disminuyen, los de insulina también lo hacen. En la sangre debe haber, más o menos, la misma cantidad de glucosa. Cuando la persona no tiene diabetes, es el páncreas quien se encarga de vigilar que así sea, fabricando solo la insulina necesaria. Cuando el estómago ha hecho su trabajo convirtiendo los alimentos en glucosa, la sangre se encarga de repartirla por todas las células. Pero la glucosa solo puede entrar en las células si le ayuda la insulina. La insulina tiene como misión abrir la puerta de la célula para que la glucosa pueda pasar. Además, produce otra hormona, el glucagón, que al contrario que la insulina, estimula la entrada de glucosa en sangre desde los músculos y el hígado si los niveles son bajos. En su función exocrina, el páncreas influye de manera directa en la digestión, secretando enzimas que actúan sobre los alimentos para permitir su asimilación. Los riñones, además de filtrar y eliminar toxinas, tienen una función endocrina. Secretan una hormona llamada renina, que es fundamental en la regulación de la presión arterial, y otra llamada eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos, o glóbulos rojos. Las glándulas suprarrenales tienen forma triangular. Hay una situada encima de cada riñón. Las glándulas suprarrenales constan de 2 partes. La parte más externa, o corteza suprarrenal, produce corticosteroides, que contribuyen al equilibrio entre sales minerales y agua, la respuesta al estrés, el metabolismo, el sistema inmunitario y algunos influyen en la aparición de caracteres sexuales secundarios. La parte más interna, la médula suprarrenal, secreta norepinefrina y epinefrina, o adrenalina, que eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones que lo requieren. Venga va, el timo sí. Está situado sobre el corazón. Tiene la misión de secretar sustancias que actúan en el sistema inmunológico, produciendo la maduración de defensas, pues para combatir los agentes infecciosos, ¿no? Las gónadas son la principal fuente de hormonas sexuales. Machos y hembras tenemos gónadas.
Estas son glándulas mixtas. Las glándulas masculinas se encuentran en el escroto. En su función exocrina producen espermatozoides y en su función endocrina segregan unas hormonas llamadas andrógenos. La más importante es la testosterona. Esta controla el inicio y desarrollo de los cambios corporales asociados a la pubertad, incluyendo el crecimiento del pene, el estirón y el crecimiento de la barba y el vello. En colaboración con otras hormonas secretadas por la hipófisis, la testosterona también indica el momento de comenzar a producir espermatozoides. Las gónadas femeninas son los ovarios. Se encuentran dentro de la pelvis. En su función exocrina producen ovocitos y en su función endocrina producen las hormonas femeninas. Principalmente estas son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son similares a la testosterona en los hombres e induce los cambios corporales asociados a la pubertad, como es el crecimiento de los senos, el estirón y la acumulación de grasa en las caderas. Y, junto con la progesterona, controlan el ciclo menstrual y juegan un papel importante en el embarazo.